Se despidió en la tumba de ella, entonces sintió su mano en el hombro, estaba viva. La lluvia golpeaba el metal endurecido de la armadura de combate del comandante Rick Carter con una persistencia casi personal, como si el cielo alienígena de Neridia quisiera castigar su espalda ancha por las decisiones tomadas, por los errores cometidos, por la pérdida que se negaba a aceptar. Cada gota parecía más densa que la lluvia terrestre, más pesada, más áspera, como si la atmósfera misma de ese planeta lejano le recordara, segundo a segundo, que la culpa no era un peso que pudiera descargarse simplemente con una plegaria, una lágrima o una bala. Arrodillado frente a la solitaria piedra de obsidiana que hacía de memorial improvisado en lo alto de una colina, Rick Carter mantenía la cabeza inclinada, los ojos entrecerrados por el viento húmedo y hostil, y los puños cerrados con una tensión apenas contenida por el autocontrol que tantos años de servicio militar le habían exigido. No había flores, ni velas, ni homenajes humanos. Solo aquel monolito oscuro con inscripciones en idioma neridiano que él no podía leer, pero que le habían dicho que honraba el sacrificio de Anira, la mujer que lo había cambiado todo, como heroína de dos mundos. La ciudad de Neridia, visible en el horizonte desde la cima de esa elevación natural, se extendía en formas curvas, estructuras que desafiaban la simetría humana, con geometrías imposibles, casi orgánicas, que aún brillaban tenuemente a pesar de las cicatrices que el conflicto reciente había dejado en su piel metálica. El paso de la guerra aún era visible en los cráteres, en las secciones colapsadas de sus torres flotantes, en los rastros de humo que persistían como recuerdos obstinados. Sin embargo, a pesar de esa devastación, nada era más doloroso que el vacío junto a él, la ausencia de la única presencia que había logrado atravesar las barreras culturales, biológicas y estratégicas que lo separaban del resto del universo. «Te fallé, Anira», susurró finalmente, y su voz, rota y áspera, se perdió entre el viento y la llovizna. «Si puedes oírme, perdóname». La mezcla de lágrimas y agua de lluvia resbalaba por su rostro, fundiéndose en un mismo trazo silencioso que él no intentó secar. Hacía 3 semanas que la había visto caer en el campo de batalla, 3 semanas desde que la cima de la cordillera donde luchaban fue reducida a cristal fundido por un bombardeo orbital que no distinguía entre aliados y enemigos. 3 semanas desde que su última visión de ella fue su figura erguida, defendiendo un paso crucial para la evacuación de miles, antes de ser engullida por una explosión que no dejó restos recuperables. El tiempo no había borrado el eco de su voz, ni la intensidad de su mirada, ni el calor improbable de su piel rojiza contra su uniforme de combate. Nada de lo que había vivido desde entonces podía compararse con la certeza de su pérdida. No había consuelo en la victoria de la coalición, ni en los informes tácticos, ni en las medallas póstumas. Solo quedaba el hueco, punzante y constante, del silencio que ella había dejado. Entonces, como si el universo decidiera quebrar por fin ese duelo autoimpuesto, una voz se alzó detrás de él, una que su mente rechazó antes de poder siquiera procesarla. «¿Comandante Carter?» El timbre era inconfundible. Imposiblemente familiar. Aterradoramente real. Rick giró instintivamente, con reflejos forjados por años de combate, su mano deslizándose hacia el arma en su costado con una fluidez casi automática, pero el movimiento quedó inconcluso. Allí, de pie bajo la lluvia, con las gotas deslizándose por su piel escarlata y el cabello blanco empapado pegado al rostro, estaba ella. Anira. Viva. Su traje de combate, negro y ceñido, delineaba con precisión la figura atlética que él conocía tan bien, cada curva y cada ángulo invocando recuerdos tan vívidos que dolían. Sus ojos, con ese brillo sutil que parecía iluminar desde dentro, lo miraban con una mezcla de ternura, alivio y una pizca de ironía que solo ella podía sostener en un momento así. «¿Pensaste que me habías perdido para siempre, Rick?», dijo, y su media sonrisa, esa que tantas veces lo había desconcertado en el campo de batalla, volvió a iluminar su rostro. El arma cayó de sus dedos, golpeando la piedra mojada con un sonido hueco y definitivo. «Anira», murmuró, el nombre escapando de sus labios con reverencia y temblor. «Estás viva». Ella asintió, dando un paso hacia él, extendiendo la mano enguantada hasta tocar suavemente su pecho, justo donde latía un corazón que no había dejado de doler desde que creyó haberla perdido. «Estoy viva. Y tenemos una segunda oportunidad, Rick. Para terminar lo que empezamos». Él se incorporó,
aún en estado de incredulidad, su altura imponiéndose sobre ella, aunque la familiaridad del gesto casi lo quebrara por dentro. De cerca, notó cicatrices nuevas, un corte fino que atravesaba su mandíbula izquierda y una dureza en su mirada que antes no estaba. «Te vi caer», dijo finalmente, la voz apenas un susurro de dolor contenido. Vi como toda la montaña desaparecía. «Teleportación de emergencia», explicó ella, tocando un pequeño dispositivo oculto bajo su cuello. «Tecnología experimental». El alcance era limitado y la retroalimentación neural me dejó inconsciente casi 2 semanas. Cuando desperté, ya te habían reasignado. Me dijeron que no había nada que recuperar. Que no había nadie, su voz se apagó. Debería haber buscado más. Y yo debería haberte contactado antes, respondió ella con firmeza. Pero la inteligencia neridiana me mantuvo en aislamiento mientras me evaluaban. Querían asegurarse de que no estuviera comprometida. Un trueno retumbó sobre ellos, recordándoles la tormenta que aún rugía en los cielos. Rick miró alrededor, consciente de lo vulnerables que estaban. Deberíamos buscar refugio. Ella asintió, señalando con la cabeza un vehículo aerodinámico estacionado al pie de la colina. Mis aposentos no están lejos. Hay mucho que tenemos que discutir. Mientras caminaban juntos bajo la lluvia, Rick no podía evitar mirarla de reojo, aún incapaz de creer que no estaba alucinando. 3 días atrás había asistido a su funeral. Mitad de la cúpula de mando de la coalición había estado presente. Lo sé, dijo ella en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Lo vi desde lejos. Fue extraño presenciar mi propio entierro. ¿Pudiste haber venido entonces? ¿Y causar un escándalo frente al almirante Thornton? Necesitaba hablar contigo a solas primero. Se detuvieron frente al vehículo. Ella lo miró con una seriedad inusitada. El ataque Keldari no fue aleatorio, Rick. Buscaban algo específico. Algo que yo encontré. La mente táctica del comandante se activó de inmediato. ¿Qué encontraste? Ella echó un vistazo alrededor. El memorial, vacío y silencioso, parecía ahora más amenazador que solemne. No aquí. Aún hay oídos en todas partes. Subieron al vehículo sin decir más, el motor activándose con un zumbido suave. Rick la observó mientras conducía, notando la rigidez en sus hombros, el tamborileo constante de sus dedos sobre el muslo, ese hábito nervioso que él solía molestar con ternura durante las misiones que compartieron durante un año entero. Lloré por ti, dijo por fin, rompiendo el silencio mientras la nave se deslizaba entre las torres alienígenas de Neridia. Y no me avergüenzo de admitirlo. Anira desvió la mirada de la carretera aérea por un instante, sus ojos suavizándose. Lo sé. Y lo siento. Por ese dolor. Se inclinó hacia él, sus dedos rozando los suyos. Pero estoy de vuelta. Y tenemos trabajo que hacer. El transporte se deslizó con fluidez entre las arterias aéreas de la ciudad neridiana, dejando atrás el monolito funerario que aún parecía observarlos como un testigo mudo de una tragedia inacabada. Las luces de la capital danzaban en reflejos multicolores sobre el cristal húmedo de la cabina, y aunque el tráfico flotante se desenvolvía con normalidad aparente, Rick no podía quitarse de encima la creciente sensación de que nada volvería a ser normal. A su lado, Anira conducía con una destreza precisa, sin necesidad de mirar los controles, como si su memoria muscular hubiese asimilado ya esa tecnología alienígena. Pero lo que más le llamaba la atención era cómo mantenía la mirada enfocada hacia adelante, como si en cualquier momento algo pudiera irrumpir en su camino, como si esperara que la calma fuera apenas un disfraz, una pausa antes del golpe. Mis aposentos están en el sector diplomático, explicó ella sin apartar la vista. Inteligencia de la coalición me asignó un refugio seguro para recuperarme cuando desperté. No querían que supieran que había sobrevivido, ni siquiera dentro del alto mando. Rick asintió lentamente, procesando lo que aquello significaba. Si la coalición había ocultado su supervivencia, no era solo por seguridad operativa. Algo más estaba en juego, algo que él aún no alcanzaba a entender pero que sentía acercarse como una sombra detrás de cada palabra medida, cada gesto contenido, cada pausa en las explicaciones de Anira. ¿Entonces no todos saben que estás viva?
Preguntó sin rodeos, sus ojos fijos en su perfil. Solo un grupo selecto. El director Armon consideró prudente mantenerlo en secreto hasta saber exactamente qué buscaban los Keldari. Mi presencia podría alterar equilibrios políticos o tácticos que aún no comprenden. El transporte comenzó su descenso hacia una estructura elegante que parecía más una escultura que un edificio funcional. Espirales translúcidas rodeaban una torre central, y plataformas flotantes emergían como pétalos suspendidos en el aire, conectadas por pasarelas de energía que latían con una pulsación tenue. Aterrizaron en una de esas plataformas laterales, la lluvia reducida ya a una neblina persistente que envolvía todo con una atmósfera húmeda y espesa. «Bienvenida a casa», dijo Anira con una sonrisa contenida mientras bajaban del vehículo. O al menos a esta versión temporal de hogar. El apartamento era amplio, diáfano, y decorado con un minimalismo casi clínico. Las paredes de cristal permitían una vista total del horizonte de la ciudad, y las pocas luces interiores apenas dibujaban contornos suaves sobre las superficies metálicas y lisas. Rick notó inmediatamente la ausencia de elementos personales, ningún recuerdo de su planeta natal, ningún objeto sentimental, ni siquiera alguna de las pequeñas reliquias que ella solía recolectar de cada misión conjunta. ¿Quieres algo de beber?, ofreció ella, moviéndose hacia un gabinete que se abrió al reconocer su presencia. Algo fuerte, respondió él, sin moverse de su sitio. Sus músculos aún tensos, su mente encendida por la sospecha. Anira sirvió 2 vasos de un líquido ámbar, que al levantarlo Rick reconoció por su aroma como algún tipo de whisky neridiano. No era bourbon, pero el ardor al primer trago resultó lo suficientemente familiar como para provocarle una falsa sensación de seguridad. Cuando sus dedos se rozaron al pasarle el vaso, Rick sintió de nuevo aquella chispa antigua, esa corriente eléctrica que había intentado ignorar durante toda su asociación profesional, cuando las reglas de la coalición prohibían estrictamente cualquier relación sentimental, y más aún entre especies distintas. Pero la tensión había estado siempre allí, silenciosa y obstinada, creciendo bajo cada mirada sostenida demasiado tiempo, cada roce fingidamente accidental, cada noche compartida en silencio después de una batalla. Por los reencuentros inesperados, brindó ella, alzando su vaso. Por las segundas oportunidades, respondió Rick, tocando el borde del suyo contra el de ella. Mientras bebían, Anira se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad desde la altura. Su silueta recortada contra el fondo parecía más un recuerdo que una presencia tangible, y Rick sintió, por un instante, que estaba atrapado en un sueño. Fue ella quien rompió la ilusión. «Deberías quitarte esa armadura mojada», dijo sin volverse. «Puedo conseguirte algo seco». «Estoy bien así», murmuró Rick, aunque ya había comenzado a soltar los cierres de su equipo. Entonces, un sonido sutil, un timbre apenas perceptible, quebró el momento. Anira se tensó de inmediato, y su mano se deslizó instintivamente hacia su cintura, donde Rick sabía que ocultaba un arma. «¿Esperas visita?», preguntó él en voz baja, dejando su vaso y llevándose la mano a su propia arma. «No», respondió ella con un hilo de voz. «Dormitorio. Ahora». Ambos se movieron al unísono, sus cuerpos sincronizados por los años de combate compartido. Se deslizaron por el pasillo sin hacer ruido, colocándose a ambos lados de la puerta como en tantos otros enfrentamientos pasados. Una voz computarizada retumbó desde el techo con una calma escalofriante. Nivel de amenaza 3. Entidades no identificadas detectadas. Las luces se apagaron bruscamente, dejando al apartamento sumido en la oscuridad antes de que se activara la iluminación de emergencia, bañando todo con un resplandor azulado. «Comprometieron el refugio», susurró Anira. «Tenemos que». El estruendo del cristal estallando la interrumpió. Rick asomó apenas el rostro y vio 3 figuras entrar por la ventana rota, descendiendo con cuerdas. Sus trajes eran oscuros, sin insignias visibles. No eran Keldari. Eran algo más. Algo peor. «Asesinos», murmuró Rick. Anira asintió, sus labios una línea dura de resolución. «Quédate detrás de mí». Esa orden, dicha con una autoridad que no correspondía a la mujer que siempre lo había considerado un igual, fue la primera confirmación real de que algo había cambiado en ella.
La Anira que conocía jamás lo habría relegado a segundo plano en combate. No tuvo tiempo de cuestionarla. Ella se lanzó al centro del salón con una agilidad sobrehumana, interceptando al primer atacante con un movimiento brutal que lo estampó contra la pared. El segundo disparó un arma de pulsos, pero Anira se desplazó con una velocidad antinatural, esquivando el haz y desarmándolo en un solo movimiento que Rick nunca había visto antes. Él se ocupó del tercero, bloqueando una cuchillada y contraatacando con una secuencia de golpes precisos. Su entrenamiento como fuerzas especiales aún era más que suficiente para enfrentarse incluso a enemigos mejor equipados. Pero incluso mientras luchaba, no podía dejar de observar a Anira de reojo. Su estilo de combate había cambiado por completo, ahora era más directo, más agresivo, con una fuerza que no era propia de su especie. Cuando terminó con su oponente, Anira ya había inmovilizado a los suyos. Se acercó al que Rick había dejado inconsciente y aplicó una presión en su cuello con una técnica que él no conocía. «Necesitamos uno vivo para interrogarlo», dijo, sin emoción. Rick la observó, perplejo. «¿Qué está pasando, Anira? ¿Quiénes son? ¿Y quién eres tú ahora?» Ella no respondió, inclinándose para revisar uno de los cuerpos. «No son Keldari. Son mercenarios. Muy bien pagados». Rick se acercó, tomándola del brazo con firmeza. «No es eso lo que estoy preguntando. Has cambiado. Tu forma de luchar, tu fuerza. Tú». La mirada que le dirigió era mezcla de ira contenida y algo que no supo identificar, miedo, tal vez, o vergüenza. «Las personas cambian cuando casi mueren, Rick. Tuve que adaptarme». La tensión entre ellos cambió de calidad, volviéndose más íntima, más dolorosa. Rick dio un paso más, su voz apenas un susurro. «La Anira que conocí jamás me habría dicho que me quedara atrás en una pelea. Jamás habría usado ese golpe en el cuello. Eso no lo enseñan en la coalición». Por un momento, su expresión se suavizó, y una sombra de la mujer que había perdido pareció regresar. «Sigo siendo yo, Rick. Solo, mejorada». Esa confesión quedó suspendida entre ambos, sin resolución, como una promesa rota o un puente a medio construir. La lluvia seguía cayendo tras el cristal roto, llenando el silencio con su constancia. «¿Qué te hicieron?», preguntó finalmente. Ella bajó la mirada a su brazo, donde él aún la sostenía. «Me salvaron. Y me mejoraron». Luego alzó los ojos, desafiantes. «¿Eso te molesta, comandante? ¿Te molesta que ya no seas tú quien tiene que protegerme?». La pregunta lo golpeó con fuerza, pero Rick no retrocedió. «Nunca tuve que protegerte. Siempre nos protegimos mutuamente». Algo en su respuesta la alcanzó. Sus hombros se relajaron, apenas, y se acercó un poco más. Lo suficiente para que él sintiera el calor que emanaba de su cuerpo alterado. «Aún podemos hacerlo», murmuró ella. Y en ese instante, con el caos aún latente y los cuerpos tendidos en el suelo, el mundo pareció detenerse, como si ambos recordaran que incluso en la tormenta, aún había un espacio para la esperanza. La tensión que se había disuelto por un instante entre sus cuerpos volvió a coagularse en el aire mientras la amenaza inmediata quedaba neutralizada a sus pies. El apartamento, que minutos antes era solo un espacio de transición, se había convertido en escenario de una revelación peligrosa. Las luces de emergencia aún parpadeaban con ese resplandor azulado que no sabía si pretendía tranquilizar o advertir, y el viento nocturno seguía entrando por la abertura quebrada de la ventana como un susurro insistente que no dejaba olvidar que el mundo exterior seguía girando, implacable. Rick miró el rostro de Anira. Sus ojos aún brillaban con ese resplandor interno, pero era distinto al que recordaba. No era solo intensidad. Había un matiz casi eléctrico, algo que parecía resonar con otra frecuencia, una vibración que no terminaba de ser orgánica. «Tú no eres la misma, y lo sabes», dijo él, la voz firme, sin intención de herir pero sin rodeos. Anira no apartó la mirada, como si hubiese esperado esa frase desde el momento en que lo vio arrodillado frente a su tumba. «¿Qué quieres saber, exactamente?», preguntó, sin sarcasmo, sin dureza, simplemente con un cansancio que parecía más profundo que su voz. Rick dejó escapar el aire lentamente antes de hablar. «¿Qué hicieron contigo?».
¿Y por qué nos están persiguiendo tus propios aliados? Anira caminó entre los cuerpos inmóviles con la calma de alguien acostumbrada al caos. Se agachó junto a uno de los atacantes, revisando sus insignias, inspeccionando el equipo. Nada. Todo sin marcar. No son mercenarios comunes, dijo, más para sí que para él. Son fuerzas especiales de la coalición. Black Division. Rick se congeló. No por sorpresa, sino por confirmación. Lo había sospechado desde el primer momento en que las tácticas de entrada, la coordinación, el uso de inhibidores de frecuencia y la neutralidad en los uniformes coincidían demasiado con los protocolos que conocía de su propio entrenamiento. ¿Nos están cazando? ¿Por qué? Ella se puso de pie y lo miró con una expresión mezcla de amargura y resignación. «Porque escapé», dijo. «Porque fui su primer éxito. Y porque ahora no quieren que se sepa en qué me convertí». Rick no necesitó más palabras para entender que aquello iba más allá de simples mejoras médicas. ¿De qué estás hablando? Ella respiró hondo, acercándose a una pared que parecía normal, pero que al presionar una secuencia oculta reveló un compartimiento. Sacó una pequeña mochila y un estuche metálico con cierres biométricos. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, como si se debatiera entre entregárselo o esconderlo. Finalmente, lo colocó sobre la mesa. Proyecto Fénix, dijo con una gravedad que impregnó la habitación de algo invisible. Un programa clasificado liderado por el director Harmon. Tras el bombardeo en el paso de Neridia, fui rescatada por una unidad de contención avanzada. Estaba clínicamente muerta. Sin pulso. Sin actividad neural medible. Pero aún había sinapsis latente. Ellos me ofrecieron una opción. Rick la miraba sin interrumpirla, procesando cada palabra como si fuera una detonación lenta. Implantaron en mi tecnología modificada basada en ingeniería reversa del sistema Keldari. Interfaz neural, refuerzo muscular, aumentos de percepción. Todo experimental. Fui el primer cuerpo en aceptar la integración sin colapsar. Rick bajó la vista al estuche, entendiendo que contenía algo más que armas. Contenía la historia del crimen que ella había sobrevivido. ¿Te ofrecieron o te obligaron? Anira sonrió con tristeza. Cuando estás medio muerta y alguien te promete que puedes vivir, no haces muchas preguntas. Dijeron que podría regresar a combatir. Que podría salvar más vidas. No mencionaron los efectos secundarios. Rick sintió que cada palabra derrumbaba parte de lo que creía conocer de ella, pero también algo dentro de él se alineaba. Comprendía demasiado bien el peso de las decisiones tomadas en el límite. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué huir? Ella apoyó las palmas sobre la mesa, su cuerpo reflejando una tensión interna. La tecnología funcionaba. Pero había consecuencias. Cambios en la química cerebral. Impulsos que no eran míos. Pensamientos que surgían sin mi consentimiento. Sensaciones distorsionadas. A veces, no podía recordar qué había hecho durante una misión. Rick se acercó un paso, con cautela. ¿Crees que te están controlando? Anira lo miró directo a los ojos. No del todo. Aún soy yo. Pero hay momentos en que siento como si compartiera espacio en mi propia mente con algo más. Entonces, como si algo se activara con su confesión, sus dedos temblaron y sus ojos brillaron con un pulso breve, casi imperceptible. ¿Aún lo tienes? Ella asintió. Sí. No pude remover el implante. Está en lo profundo, junto a la columna. Tiene un emisor. No constante, pero puede activarse desde el exterior. Rick entendió la gravedad de inmediato. Así te encontraron. Y lo seguirán haciendo. Por eso vine a ti, Rick. Porque no puedo confiar en nadie más. Él se quedó inmóvil. La lluvia seguía cayendo del otro lado de la ventana rota, como si marcara un compás lento e inexorable. ¿Qué necesitas de mí? Ella se acercó, dejando atrás cualquier máscara, y cuando habló lo hizo sin armadura, sin voz de comando, sin secretos. Necesito que me ayudes a quitarlo. Que me protejas mientras lo hacen. ¿Y si en algún momento, si llego a perderme? Le entregó un pequeño dispositivo, frío y pulido. Un inhibidor neural. Esto puede desconectarme por minutos.
Lo suficiente para evitar que me convierta en un arma contra ti. Rick cerró los dedos sobre el objeto. El metal parecía más pesado de lo que era. No pienso usarlo. Prométeme que lo harás, insistió ella, el fuego en sus ojos más humano que cualquier tecnología. Prefiero caer inconsciente que levantar un arma contra ti. Y en ese momento, Rick supo que no importaba cuánto había cambiado. Esa era la Anira que él había amado en silencio, que había respetado en cada batalla, que había llorado cuando creyó perdida. Y estaba aquí. Alterada, sí. Pero aún ella. Se acercó, presionando su frente contra la de ella. Un gesto que habían repetido muchas veces antes de entrar en combate. Un ritual privado entre compañeros. Lo prometo, susurró. Y aunque no lo dijeron en voz alta, ambos sabían que lo que venía a continuación no era solo una operación médica. Era una guerra silenciosa entre la humanidad y el experimento, entre el pasado y la distorsión que lo había suplantado. Y en medio de todo, la promesa de algo que ninguna tecnología podía fabricar, confianza nacida en el campo de batalla y transformada, contra toda lógica, en algo más profundo que la supervivencia. Las calles húmedas del sector industrial viejo de Neridia susurraban historias olvidadas mientras Rick y Anira se desplazaban por túneles de mantenimiento y corredores de servicio apenas iluminados por paneles de emergencia que parpadeaban con la fatiga de décadas sin reparación. El suelo metálico retumbaba bajo sus pasos amortiguados, y las paredes parecían respirar con un eco sordo de sistemas de ventilación abandonados que aún empujaban aire estancado y frío como si se resistieran a morir. Cada cruce que pasaban, cada puerta cerrada, cada escalera ascendente o descendente representaba no solo un paso físico sino una metáfora inevitable de su propia travesía, un descenso a las entrañas de una verdad que ni siquiera estaban seguros de poder soportar. Anira caminaba delante, su figura erguida pero visiblemente más tensa que antes. La inyección de inhibidor que había recibido horas atrás contenía el rastro de la señal que la delataba, pero también comenzaba a robarle lo que el proyecto Fénix le había otorgado. Rick notaba cómo su andar era menos fluido, cómo sus movimientos ya no tenían esa precisión sobrenatural. Aún así, había algo poderoso en su determinación, algo que no podía replicarse con ningún implante, su voluntad intacta. Llegaron a un cruce mal señalizado donde el corredor principal se bifurcaba en dos túneles semicirculares. Anira se detuvo allí, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado como si escuchara algo más allá del oído humano, o como si intentara detectar presencias invisibles. Rick reconocía ese gesto. Era el mismo que había visto tantas veces cuando estaban en zona hostil, cuando la tensión se volvía una membrana que solo los más entrenados sabían cruzar sin ser devorados. «Estamos cerca», dijo ella finalmente, sin girarse. El refugio está 3 niveles más abajo. La entrada está camuflada detrás de una compuerta de carga oxidada. Nadie lo ha usado en años. Rick asintió, aunque sabía que ella no necesitaba una respuesta. Su sincronía no se había roto del todo, ni siquiera tras la muerte, la resurrección y la revelación de lo que la coalición había hecho con su cuerpo. En el fondo, seguían leyendo el mundo con el mismo idioma silencioso que los había mantenido vivos más veces de las que podía contar. Descendieron por una escalera estrecha y en espiral, cubierta por una capa de humedad que hacía traicioneros los peldaños. Rick bajaba siempre medio cuerpo detrás de ella, sin perderla de vista, pero sin invadir su espacio. Podía sentir que, aunque caminaban juntos, Anira estaba librando una batalla privada y silenciosa contra algo que ni él podía ver ni ella sabía explicar del todo. Al llegar al nivel indicado, cruzaron un pasillo estrecho que parecía haber sido construido más por necesidad que por diseño. El techo apenas superaba su estatura, y las paredes estaban cubiertas de tuberías de diferentes materiales que vibraban ligeramente con el flujo constante de fluidos y gases. Anira se detuvo frente a una puerta ovalada, oxidada en los bordes, con un panel antiguo al costado que apenas funcionaba. «Aquí es», dijo en voz baja, apoyando la palma de su mano contra el lector biométrico. El sistema emitió un pitido débil, y tras unos segundos de procesado lento y crujiente, la compuerta se abrió con un lamento metálico. Entraron en un espacio amplio pero sombrío, sin ventanas, apenas iluminado por generadores auxiliares que pulsaban con una luz amarillenta. Las paredes eran de una aleación que Rick no reconocía,
probablemente neridiana, reforzada y sin señales evidentes de entrada o salida salvo por el corredor por donde habían llegado. El blindaje aquí es lo suficientemente denso para bloquear cualquier rastreador pasivo. Tenemos unas 12 horas antes de que recalibren la señal y empiecen a triangular nuestras coordenadas con más precisión, dijo ella mientras cerraba la puerta detrás de él. Rick dejó su mochila sobre una mesa metálica, revisó su arma por costumbre, y luego observó a Anira mientras ésta activaba los sistemas de seguridad con movimientos automáticos. Su manera de moverse, de respirar, de sostenerse en pie, revelaba una batalla interna constante. Ya no era una asesina imparable ni una sombra con huesos de acero. Ahora era otra cosa. Algo más frágil, tal vez, pero también más real. Tendremos que hacer esto pronto, dijo ella, señalando el estuche metálico que había llevado consigo desde su primer encuentro. Lo colocó sobre la mesa con suavidad, como si contuviera algo vivo. Rick se acercó, lo abrió lentamente y encontró dentro una serie de herramientas médicas, un pequeño módulo quirúrgico y un archivo comprimido con los planos del implante. ¿Dónde lo conseguiste? Lo robé antes de escapar. Sabía que lo necesitaría. Rick tomó asiento frente a ella. El sonido del generador era ahora lo único que interrumpía el silencio. Anira, comenzó a decir, pero ella levantó una mano, cansada, no para callarlo con dureza, sino para invitarlo a hablar desde otro lugar. No me preguntes si estoy segura, dijo ella, sentándose frente a él con los ojos fijos en los suyos. No lo estoy. Pero no quiero seguir siendo una sombra en mi propia piel. Quiero volver a ser yo. Aunque eso signifique perder lo que me hace útil para ellos. Rick asintió, entendiendo lo que no podía decirse con palabras. ¿Y si algo sale mal? ¿Si pierdes más de lo que puedes recuperar? Anira no dudó. Entonces al menos sabré que fue mi decisión. No la suya. Él cerró el estuche con firmeza, su decisión tomada. Lo haremos. Pero lo haremos bien. Necesitaremos un profesional. Alguien con conocimiento de tecnología Keldari. Y que no esté atado a la coalición. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin dolor. Hay una doctora. Teras. Neridiana. Trabajó con la resistencia durante la ocupación. Si alguien puede hacer esto sin llamar la atención de Armón, es ella. Vive en el distrito del Mercado Gris. ¿Podemos confiar en ella? En nadie podemos confiar del todo. Pero al menos ella odia a la coalición por razones propias. Rick se puso de pie, su energía restaurada por la claridad de propósito. Entonces vamos. Cada minuto cuenta. Y mientras recogían sus cosas y desactivaban los sistemas del refugio, Rick se detuvo un instante para mirar a Anira a la luz tenue del generador. Ya no era la sombra mejorada que le habían impuesto. Tampoco era exactamente la mujer que había perdido semanas atrás. Era otra cosa. Algo más libre. Más compleja. Y, quizás, más humana. Gracias, dijo ella de pronto, su voz como una caricia rasgada por la fatiga. ¿Por qué? Por no tenerle miedo a lo que soy. Ni a lo que pueda ser después. Rick caminó hasta ella, le rozó el rostro con los dedos y apoyó su frente contra la suya, una vez más. No le temo a lo que eres, Anira. Le temo a perderte otra vez. Y así, sin más palabras, salieron juntos hacia lo desconocido. Ya no como soldados. Ni como sombras. Sino como dos seres con heridas abiertas y un mismo objetivo, recuperar la libertad de ser ellos mismos. El aire del distrito del Mercado Gris era diferente, más denso, más saturado de secretos. Todo en aquel sector parecía diseñado para evadir la luz y fomentar el anonimato. La arquitectura era más caótica, más humana incluso, como si la improvisación hubiese sido la única regla durante su construcción. Tubos de escape sobresalían de las paredes como arterias metálicas, fachadas irregulares apiladas unas sobre otras ocultaban negocios que jamás anunciarían su existencia en ningún registro oficial. Goteras eléctricas brillaban sobre el pavimento sucio y el olor en el ambiente era una mezcla de ozono, aceite de motor y alimentos reciclados. La guerra no había terminado aquí, solo había cambiado de forma. Rick caminaba al lado de Anira, ambos con las capuchas de sus abrigos negras cubriendo parcialmente sus rostros.
No se miraban entre ellos ni a los transeúntes, aprendiendo a respirar dentro de la lógica de aquel lugar, un mundo en donde mirar durante un segundo de más podía considerarse una provocación o una invitación. Nadie preguntaba nombres, nadie buscaba historias, porque todos allí tenían algo que ocultar. Pasaron junto a puestos de armas reconstruidas, prótesis biotecnológicas, estanterías donde se ofrecían estimulantes neuronales ilegales y falsos documentos de identidad para cualquier especie reconocida por la coalición. Un dron sin matrícula sobrevoló brevemente su cabeza, escaneando con discreción, y luego desapareció entre el humo de una máquina de soldadura portátil. Rick notaba cada salida, cada posible punto de emboscada, cada rostro que parecía permanecer en su campo visual un poco más de lo normal. Era instinto, más que paranoia. Una memoria corporal que no se apagaba aunque el entorno no disparara alarmas concretas. Anira caminaba con seguridad, aunque el ritmo de sus pasos había disminuido notablemente desde la dosis del inhibidor. Su espalda aún recta, su cabeza aún alta, pero su cuerpo comenzaba a dar señales de desgaste. Lo sabía. Rick lo sabía. Y probablemente la doctora Teras también lo sabría, si aceptaba recibirlos. La encontraron en una estructura de 2 plantas encajada entre un vendedor de órganos sintéticos y un local de comida fermentada para especies que procesaban amoníaco. La puerta no tenía campanilla ni lector de identidad. Solo un símbolo pintado a mano, una espiral blanca atravesada por una línea roja. Anira tocó la superficie metálica 3 veces, esperó, y luego golpeó una vez más con los nudillos. Era una clave. Una de esas secuencias que solo los exmilitares exiliados, los traidores funcionales y los desertores sin bandera podían reconocer. La puerta se abrió sin hacer ruido, revelando un interior sorprendentemente limpio, blanco, ordenado. Un contraste absoluto con el exterior. El silencio fue lo primero que los envolvió, tan completo que incluso sus pasos sobre el piso pulido parecían fuera de lugar. Al fondo, una figura menuda, vestida con una bata gris, los observaba con ojos apagados por los años pero aún penetrantes como bisturís. Proyecto Fénix, dijo la mujer, sin expresión. Ya he tratado a 3. Rick dio un paso al frente con cautela. ¿Y sobrevivieron? La doctora Teras se giró sin responder y caminó hacia un corredor lateral. Su silencio era la respuesta. Lo siguieron por una galería estrecha hasta una sala quirúrgica improvisada. Los paneles brillaban con tecnología de diagnóstico avanzada, pero el mobiliario revelaba su condición precaria. Aquello era un quirófano clandestino, y sin embargo, era posiblemente su única esperanza. Anira se sentó en una camilla sin esperar indicaciones. Rick se mantuvo a su lado, atento a cada movimiento de la doctora. Teras tomó un escáner manual y lo pasó lentamente por la nuca de Anira, observando los datos proyectados en el aire con una ceja arqueada. Este implante está más integrado que cualquiera de los que he visto, murmuró. No es solo una interfaz. Es una entidad semi-independiente. Adapta, aprende, reconfigura. ¿Puedes extraerlo? Preguntó Rick. La doctora lo miró como si la pregunta fuera un insulto. Puedo intentarlo. Pero el riesgo es absoluto. Las rutas nerviosas están enredadas alrededor del núcleo del implante. Si me equivoco, libera neurotoxinas. Y aun si lo logro, sus funciones motoras, cognitivas y sensoriales se verán afectadas de forma irreversible. Anira, que hasta entonces había guardado silencio, habló con voz serena. No quiero vivir siendo una sombra de mí misma. Si pierdo las mejoras, si pierdo fuerza o velocidad, no me importa. Pero quiero volver a ser yo. No una extensión de un experimento. No una marioneta. Rick apretó los puños sin darse cuenta. La voz de ella era calma, pero lo que implicaba era devastador. Aceptar una cirugía que podría matarla. O dejar que el implante siguiera erosionando su mente. No había términos medios. Solo caminos opuestos hacia el abismo. La señal ha sido bloqueada temporalmente, dijo Teras mientras preparaba instrumental quirúrgico. Pero no durará mucho. Tienen a sus operadores triangulando con enjambres orbitales. Si los encuentran antes de que termine, no podré hacer nada. Rick se acercó a Anira, tomó su mano entre las suyas. Si no lo logramos, si pasa algo,
quiero que sepas que esta vez no me quedaré arrodillado en tu tumba. Voy a pelear. Por ti. Por lo que somos. Por lo que podríamos ser. Ella lo miró, y su sonrisa fue como el amanecer de un mundo destruido. Entonces quédate. No me dejes sola si esto va mal. No pienso moverme de aquí. Teras les lanzó una mirada, una que Rick interpretó con claridad. Era el momento. No habría segundas oportunidades. La doctora activó el campo estéril, colocó sus guantes e inició el protocolo. Rick se quedó junto a Anira, sosteniendo su mano mientras sus ojos comenzaban a cerrarse lentamente por el sedante. En ese instante, no pensó en tecnología, ni en implantes, ni en el futuro. Pensó en ella. En sus risas apagadas durante la primera misión juntos. En la forma en que fruncía el ceño cuando no comprendía un protocolo humano. En cómo, en medio de una guerra galáctica, habían encontrado un refugio inesperado en la presencia del otro. Pensó en todo eso, y en la posibilidad devastadora de que ese fuera el último contacto humano que ella sintiera jamás. El silencio en la sala era absoluto, quebrado únicamente por el zumbido bajo del generador de reserva y el pitido rítmico del monitor neural que reflejaba la actividad cerebral de Anira en tiempo real. Rick permanecía junto a la camilla sin moverse, con la mano de ella entre las suyas, como si pudiera, mediante esa conexión mínima y frágil, anclarla a la vida mientras la doctora Teras deslizaba herramientas quirúrgicas con una precisión que parecía más arte que ciencia. El implante, ubicado profundamente entre el atlas y el eje de la columna, pulsaba con una energía latente, viva, casi consciente. Teras había descrito su arquitectura como un enjambre compactado, una interfaz de diseño alienígena modificado, cuya estructura era capaz no solo de comunicarse en doble sentido con los centros nerviosos, sino también de alterar químicamente las respuestas del sistema límbico. No era solo un rastreador ni una mejora biomecánica, era una entidad incrustada en el alma de quien lo albergaba. Rick mantenía la mirada fija en el rostro inmóvil de Anira, buscando señales que no llegaban. El brillo de sus ojos había desaparecido bajo los párpados cerrados, su respiración era apenas perceptible, y el pulso que sentía a través de sus dedos le parecía más tenue que el recuerdo del calor de su piel en aquel refugio improvisado donde habían vuelto a encontrarse por primera vez. Afuera, el mundo seguía girando, las sombras de la coalición acechaban, el tiempo se deshacía como humo entre sus manos. Pero en ese pequeño cubículo sellado, bajo la fría iluminación de emergencia y el olor metálico de la cirugía, solo existía ella. Teras no hablaba mientras trabajaba. Su rostro estaba completamente concentrado, la mandíbula apretada, los ojos deslizándose de los monitores al campo quirúrgico con una rapidez entrenada por la urgencia de quien había trabajado en campos de batalla sin nombre. A cada movimiento, descargaba micropulsos eléctricos que anulaban la respuesta defensiva del implante, evitando que liberara la toxina programada para destruir el sistema nervioso si era removido sin autorización. No había margen para el error. Un fallo, un cálculo erróneo, un estímulo inesperado, y todo habría terminado. Rick contenía la respiración sin darse cuenta. Observaba cómo la doctora extraía filamentos como si fuesen raíces invasivas, uno a uno, desconectándolos de los nodos nerviosos. El implante resistía. Su red de influencia era más profunda de lo que habían imaginado. Algunas conexiones estaban fusionadas directamente con el tejido. Otras habían sustituido pequeñas secciones del canal espinal. Es como una infección que se convirtió en órgano, murmuró finalmente la doctora. Pero ya casi está. Rick no respondió. Solo apretó más fuerte la mano de Anira, recordando la última conversación antes de que cerrara los ojos, la forma en que había dicho que no quería ser un arma. Que quería volver a sentir. Volver a decidir. Volver a ser. El pitido del monitor cambió súbitamente. Una vibración tensa se apoderó del ambiente. Tera se congeló por un segundo, evaluando. Luego, con rapidez quirúrgica, activó una señal inhibidora y extrajo el último nodo central del implante, encapsulándolo en un campo electromagnético aislante. La tensión se disolvió en un instante. La pantalla neural se estabilizó. El peligro, al menos inmediato, había pasado. Está fuera, anunció con voz apagada. Pero necesitará tiempo. Y mucha suerte.
Rick la miró, por primera vez con esperanza. ¿Y sobrevivirá? Ha sobrevivido a cosas peores, respondió la doctora. Pero cuando despierte, no será la misma. Ni para bien ni para mal. Rick desvió la mirada hacia ella. Seguía inconsciente, inmóvil. Una parte de él temía lo que encontraría al otro lado de ese despertar. Pero otra, más fuerte, confiaba en que el núcleo de quien había sido Anira aún permanecía intacto, resistiendo bajo capas de silencio inducido, metal invasivo y decisiones impuestas. Horas pasaron sin que ninguno hablara. Teras monitorizaba. Rick esperaba. Finalmente, cuando la luz del generador titilaba en su tercera secuencia de recarga, los párpados de Anira se agitaron apenas, y un suspiro profundo cruzó sus labios. Rick, susurró, y su voz era quebradiza como cristal recién enfriado. Él se inclinó de inmediato, llevándose su rostro al nivel del suyo. Aquí estoy. No te fuiste sola. Ella entreabrió los ojos. El resplandor sutil que antes se manifestaba con fuerza era ahora tenue, contenido. Pero detrás de esa mirada más humana, más frágil, había una lucidez que no había visto en semanas. Una claridad que no venía de sensores ni algoritmos, sino de voluntad. Lo lograste, dijo él, más para sí que para ella. Anira intentó incorporarse, pero el temblor en sus extremidades la detuvo. Rick la sujetó con cuidado, ayudándola a sentarse. Me siento vacía, confesó, como si el aire dentro de sus pulmones no bastara. Estás libre, respondió Rick. Es diferente. Pero es real. Ella le sostuvo la mirada por un largo momento, y entonces, sin aviso, su rostro se descompuso en una mezcla de alivio, miedo y cansancio. Lágrimas brotaron, silenciosas, como si su cuerpo, desprovisto ya de filtros artificiales, recordara de golpe lo que era sentir sin modulaciones. Rick la rodeó con los brazos, la sostuvo mientras su frente se apoyaba contra su pecho, y por primera vez desde que todo comenzó, no dijeron nada. Porque no había nada que explicar. Solo permanecer. Pasaron casi otra hora en ese abrazo hasta que la doctora regresó del laboratorio con un informe comprimido en una tableta. En él se detallaban no solo las condiciones postoperatorias, sino también los datos recuperados del implante. Rick los revisó en silencio, sus cejas fruncidas a medida que las líneas de texto revelaban verdades más peligrosas que cualquier implante cerebral. ¿Es esto lo que la coalición quería? Preguntó finalmente. No solo eso, respondió Teras. Hay registros internos. Información de inteligencia clasificada. Grabaciones. Instrucciones para misiones encubiertas. Pero lo más importante es que el implante estaba en comunicación directa con un servidor externo. No uno de la coalición. Sino de origen desconocido. Rick entrecerró los ojos. ¿Keldari? Tal vez. O tal vez algo más. Algo que ni la coalición entendía del todo. Rick bajó la tableta. El rostro de Anira, ahora más pálido, lo observaba con atención. Entonces esto no ha terminado, dijo ella. Rick tomó su mano de nuevo, con firmeza. No. Pero ahora peleamos por elección. No por programación. Ella asintió, y en ese gesto, Rick supo que el verdadero peligro aún no había comenzado. Pero también supo que no la enfrentaría solo. La nave Concordia flotaba en una órbita silenciosa sobre la superficie azulada de Neridia, como un testigo neutral de aquello que ninguna comisión diplomática, ningún tratado de paz ni ningún consejo militar podría registrar del todo. Dentro de sus compartimentos más seguros, aislados de interferencias y ajenos al flujo de la vida común de la tripulación, Rick y Anira permanecían juntos, de pie frente a la proyección estelar que se extendía como una cúpula infinita sobre sus cabezas. A través de los cristales reforzados, podían ver las constelaciones reconfiguradas desde la perspectiva alienígena, el latido de las estrellas distantes y, más allá de todo eso, la amenaza que aún no tenía forma definitiva pero que ya se acercaba. Habían pasado 3 días desde la extracción del implante. Anira seguía debilitada, sus movimientos eran más lentos, sus reflejos más humanos, su piel ya no vibraba con la energía oculta de los sistemas implantados, pero en su mirada había algo que Rick no había visto desde antes de la guerra, una calma interior, como si por fin las voces que la perseguían hubiesen guardado silencio.
La doctora Teras se había marchado del Concordia esa misma mañana, dejando en sus manos una copia cifrada de los datos recuperados, y con ella, una advertencia que aún resonaba en la mente de Rick. El dispositivo que habían extraído no era una simple creación de la coalición ni un robo de tecnología Keldari. Era algo más antiguo, más complejo, y posiblemente más peligroso que todo lo que habían enfrentado hasta ahora. Anira observaba en silencio la imagen holográfica del arma que habían descubierto. Una estructura orbital de proporciones masivas orbitando un sol distante, un anillo de energía conectado a un núcleo vibratorio capaz de inducir inestabilidad estelar. La coalición lo había clasificado como estabilizador estelar, un nombre engañosamente técnico para una superarma capaz de transformar sistemas enteros en cadáveres luminosos. Han confirmado el objetivo, dijo Rick con la voz apagada. Vis Prime. Más de 4 millones de habitantes. El arma ya está alineada. Comienza su secuencia de activación en 5 días. Anira desvió la vista hacia él, sin sorpresa. Nunca fue solo sobre mí, dijo. El implante, el proyecto, los ensayos, todo era un ensayo para llegar hasta esto. Yo era solo el medio para infiltrar sus sistemas. Usarme era más eficiente que enviar una flota entera. Rick asintió. Y ahora que no pueden volver a usarte, quieren los datos. No porque se preocupen por ti, sino porque temen no poder replicar el resultado. Y aún así, murmuró ella, vamos a ayudarles a destruir esa cosa. Porque no hacerlo significaría dejar morir a millones. Porque no somos ellos. El silencio se instaló entre ambos una vez más, pero esta vez no era tensión. Era complicidad. Una pausa inevitable antes del salto. Rick se acercó al centro de mando y activó un panel oculto. La imagen del arma se redujo y fue reemplazada por un mapa de infiltración. Tienen un equipo preparado. Especialistas, mejorados. Como tú eras antes. Pero el reactor donde se encuentra el núcleo de energía no es accesible para ellos. La radiación interferiría con sus implantes. Serían destruidos desde adentro antes siquiera de acercarse. Anira comprendió al instante. Y yo ya no tengo implante. Exactamente. Eres la única que puede entrar. Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta una de las sillas y se dejó caer con una lentitud medida, como si sintiera el peso no solo del cuerpo, sino de la responsabilidad. No soy la misma, Rick. No sé si podré luchar como antes. No tengo la fuerza ni la velocidad. No tengo los reflejos. Él se arrodilló frente a ella, apoyando las manos sobre sus rodillas. Pero sigues siendo tú. Y tú nunca fuiste solo eso. Fuiste mente táctica, instinto, improvisación. Fuiste voluntad. Ella bajó la mirada. ¿Y si no regreso? Rick se inclinó y la besó con suavidad. No era un beso de deseo ni de despedida. Era una promesa. Entonces sabré que diste lo último que tenías por algo que creías correcto. Pero no lo permitiré. Porque iré contigo. Ella alzó la vista, sorprendida. La radiación afecta implantes. No humanos sin modificaciones. Y fui entrenado para operar en condiciones imposibles. Eso me enseñó la humanidad, adaptarse, improvisar, sobrevivir. Anira dejó escapar una risa tenue, rota, auténtica. Siempre creí que eras un poco arrogante. Ahora veo que solo eras, humano. Y obstinado, añadió él. Extremadamente. El plan fue aprobado por Armón con reservas. No por falta de fe, sino porque sabía que, si fracasaban, no tendría tiempo de enviar otro equipo. Les otorgaron una nave encubierta, coordenadas de acceso, y las herramientas necesarias para la infiltración. Pero más allá de eso, sabían que una vez dentro, todo dependería de ellos. La nave atravesó el borde del sistema enemigo envuelta en un silencio táctico absoluto. Las defensas orbitales estaban centradas en detectar amenazas evidentes, no maniobras suicidas. Rick y Anira se movían como si compartieran el mismo pensamiento, como si los meses de separación, los años de tensión y los días de recuperación hubiesen forjado un nuevo lenguaje entre ellos. No hablaban. No era necesario. Una vez dentro de la estación, la realidad superó cualquier simulación. El núcleo vibraba con un zumbido sordo que atravesaba las paredes.
El calor era insoportable, incluso con los trajes aislantes. Cada metro recorrido parecía una traición al instinto de conservación. Aquí está, dijo Rick cuando llegaron a la cámara del núcleo. Instalaré las cargas. Tú vigila. Ella asintió. El sudor le recorría el rostro bajo el casco, pero sus ojos permanecían atentos. 3 minutos, anunció él. Luego esto colapsará. Y nosotros con él si no salimos. Por eso corramos como nunca. Rick colocó la última carga y activó la cuenta regresiva. El zumbido se volvió un rugido. Alarmas comenzaron a sonar. Las luces pasaron del blanco al rojo. Y entonces supieron que los sensores los habían detectado. No había camino limpio de regreso. Cambio de plan, dijo Rick mientras corrían por el corredor alternativo. Entrada auxiliar, eje de ventilación. Solo hay una salida, pero nos sacará directo a la esclusa exterior. ¿Y si ya está sellada? Improvisamos. Avanzaron, dispararon, esquivaron. A veces juntos, a veces por separado, pero siempre sincronizados. Cuando llegaron a la esclusa, estaba cerrada. Rick activó un protocolo de sobrecarga. La puerta explotó hacia afuera. La presión los arrastró con fuerza, pero la nave automática que habían programado para extraerlos ya estaba allí, alineada con precisión matemática. Se desplomaron en la cabina secundaria mientras detrás de ellos, a través del cristal, la estación colapsaba. El arma, aquella monstruosidad capaz de destruir estrellas, se desintegraba en una tormenta de energía que iluminó el sistema entero como un segundo amanecer. Rick miró a Anira. Ella sangraba de la ceja, jadeaba, pero sonreía. ¿Lo hicimos? Lo hicimos, respondió él. Y en esa cabina que temblaba con las últimas sacudidas de una huida imposible, ella buscó su mano y la apretó con fuerza. No fue por ellos. Ni por la coalición. Ni por los 4 millones. Fue por nosotros. Por tener derecho a elegir. Y por lo que viene después. ¿Después? Preguntó ella, con una ceja alzada. Rick llevó su mano al vientre de ella, donde apenas un latido más suave que una esperanza ya crecía. Por eso. Por nuestra hija.